Saludos, bienvenidos amigos nuevamente a otra edición de Utopística, el programa en la web de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero en la Universidad del Este. Que les acompaña y les habla es Manuel Almeida, profesor investigador aquí en la universidad, y como de costumbre, uno de nuestros panelistas regulares, el director de la colección Piñero, el doctor Jaime Parch. Saludos, Jaime. Saludos. Y hoy contamos con un invitado muy especial con nosotros. Tenemos el privilegio de contar como invitado con el escritor Arturo Pérez Reverte, que está con nosotros para compartir impresiones sobre su novela más reciente, Dos hombres buenos más bien, y se da dentro del contexto del Sexto Congreso de la Educación que auspicia Santillana, que gira alrededor del valor de la lengua en la educación del siglo XXI. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por recibirme aquí. Como todos ustedes saben, ¿verdad? No vamos aquí a leer la información bibliográfica completa de nuestros invitados porque no acabaríamos, pero es un reconocido escritor que estuvo por poco más de 20 años trabajando activamente como periodista y ha publicado un sinnúmero de novelas, algunas de ellas muy populares, entre ellas El Maestro de Esgrima, El Club Dumas, la serie del Capitán a la Triste y La Reina del Sur, y pues a esta última entrega que es Hombres Buenos. Y nos complace mucho que esté aquí con nosotros. Yo le iba a comentar, Jaime, me tocó el privilegio de hacer la primera pregunta. Yo conozco su obra inicialmente, yo llego a leerlo usted por la cultura popular, en el sentido de que recuerdo la película The Ninth Gate de Roman Polanski, que fue que me hizo llegar a leer entonces El Club Dumas, que lo felicito porque fue una excelente obra. Y mencioné El Club Dumas porque esta última obra, Hombres Buenos, cuyos otros temas fundamentales y principales, pues seguramente Jaime Parch le sacará cuerdas sobre ellos, pero es una obra que me devuelve un poco al ánimo del Club Dumas, este asunto de esta especie de aventura detectivesca, de escudriñar el porqué de la gestación y de la genealogía de libros, ¿no? Algo que uno pensaría, pues qué cosa más aburrida esa, la historia de los libros, pero al contrario, uno ve la riqueza, la posibilidad de la riqueza en la historia detrás de algunos libros, en este caso específicamente de cómo llega a la Real Academia Española en el último tercio del siglo XVIII la importante y famosa enciclopedia editada por Diderot. ¿Estoy en lo correcto? ¿Hay algo de continuidad en estas obras? Absolutamente, hay una relación bastante directa del Club Dumas, el libro que originó la película de Polanski, con esta historia. Esto es una aventura de libros y de amistad. Y los libros son los protagonistas, ¿no? Yo siempre he dicho que un libro es una aventura fascinante. Un libro no es solamente papel y tinta. Un libro es un montón de puertas abiertas a un montón de posibilidades. Entonces yo con la novela quería contar cómo la búsqueda de un libro por dos académicos, aparentemente aburridos, ¿no? Dos viejos académicos de la Española en el año 1780, pues cómo esa búsqueda de esa enciclopedia puede convertirse en una aventura apasionante, donde hay de todo, hay peripecias, malvados, lances, incidentes, erotismo, en el París ese prerevolucionario de antes de la revolución de la guillotina. Y bueno, es una aventura de amistad y de libros, ¿no? Dos hombres buenos, dos amigos, enfrentados a un mundo complejo y con los libros como objetivo, como sueño, como meta final. Tremendo, Jaime. En este libro de Los Hombres Buenos hay un tema que sale constantemente en los diálogos, ¿no? Particularmente entre dos protagonistas, ¿no? El bibliotecario y el almirante, que es el tema de la cultura española. Que hay una crítica constante, en boca de estos dos, hacia el Estado del siglo XVIII de esa cultura y su retraso, y en el contexto, ¿verdad?, de Europa del siglo XVIII. Y sé que como periodista del siglo XXI, ese tema de la cultura española, me imagino que no se limita
a estas observaciones del 18, sino que el siglo XXI y la cultura española también son preocupaciones suyas, ¿no? Yo cuando hago novelas que tienen historia de por medio, siempre utilizo la historia como forma para entender el presente. Nunca son novelas puras históricas, son novelas en cuya clave principal está la lectura del presente. Y en este caso creo que el asunto me preocupaba, me interesa mucho eso, porque ahora es cuando especialmente ahora hacen falta hombres buenos. Vivimos en un mundo en el cual Internet, sobre todo, ha hecho muy abundante el caudal de información. Hay un exceso de información que circula, pero el problema está que Internet no tiene filtros, no tiene un criterio selectivo que permite distinguir la basura de aquello que es realmente valioso. Solamente la educación previa del usuario, el maestro que en el colegio ha educado a generaciones de jóvenes para serlo bastante selectivos y poder distinguir en Internet o en el flujo del mundo actual lo bueno de lo malo, la paja del trigo, es lo que nos salva, ¿no? Solamente la educación y la cultura nos van a salvar. Entonces, en este sentido, la lectura de esos hombres buenos hoy serían los maestros, ¿no? Aquellos que orientan, aquellos que ayudan a sus, que con un patriotismo cultural importante ayudan a su generación, a su gente, a ser más cultos, más lúcidos y de esa manera a ser menos manipulables por los malvados. Es un poco la idea, ¿eh? Sí. Y eso vale para el presente. Entonces, digamos que esta novela también intenta contar un poco cuáles son los mecanismos de salvación desde mi punto de vista para el presente. De hecho, qué bueno que usted dice eso, que parte de la intención es leer el presente porque, vamos, dentro del contexto histórico en el cual versa pues, la aventura de procurar estos volúmenes, pues sí, pues uno sabe que en el caso de Francia le sigue a este flujo de ideas una revolución y después una contrarrevolución y luego, ¿verdad? Y sucesivamente. En el caso de España hay por momentos intermitentes constituciones liberales, pero realmente no tienen la misma fortuna. Entonces luego tendremos eventualmente, ¿no? Brincando ya un siglo y tanto, la experiencia de la Guerra Civil Española. Hay un lamento en el libro que es válido tanto para Puerto Rico, porque en aquel momento Puerto Rico era España, como era tan... Y todos sufrimos igual, bajo los mismos reyes, los mismos curas fanáticos, los mismos reyes estúpidos y los mismos ministros corruptos. Todos fuimos allá y acá. ¿Sabes que los españoles fuimos tan víctimas como los mexicanos, los argentinos, los colombianos o los puertorriqueños, ¿no? Todos sufrimos igual bajo ese sistema. Bien. Entonces, en ese momento es cuando, el 18 es cuando en España estuvimos a punto de conseguirlo. Cuando escribí este libro me dio mucha melancolía porque me he dado cuenta de que es que estuvimos a punto de estos hombres buenos casi consiguieron barrer por fin, abrir las ventanas y que entrase la luz y el aire en ese mundo cerrado de sacristía, de palacio y de ministerio, ¿no? Pero fracasamos, no lo conseguimos, porque las fuerzas oscuras eran muy fuertes. Todavía ahora, cuando a veces oigo hablar a algunos obispos, a algunos políticos o a algunos financieros, digo, es que todavía no hemos conseguido liberarnos de la losa de siglos de opresión, no opresión solamente física o política, sino de opresión intelectual que los españoles aquí y allí hemos sufrido. Tengan en cuenta que es que en aquellos tiempos los libros no se podían publicar, no había libertad de imprenta, no se podía leer, no podía uno leer lo que quería. Y un detalle que menciono en este libro que es interesante. No sé cómo llaman aquí a lo de los pantalones, la bragueta, decimos en España, la bragueta. Bueno, vino la moda de la bragueta única de Francia y la Iglesia se opuso porque era inmoral. Entonces obligaban a que la bragueta fuera doble porque una sola bragueta era inmoral y entonces metieron en la cárcel a los sastres que hacían braguetas. O sea, esa situación, que eso es una anécdota, pero es extensible a todo, a la cultura, Entonces, esa opresión la tuvimos. Y este momento era el momento en el cual habíamos podido a lo mejor romper esa inercia terrible de la historia, pero no lo conseguimos. Las fuerzas oscuras eran demasiado potentes y todavía, como digo, todavía ahora en España seguimos sufriendo a veces los coletazos, lejanos, gracias a Dios, pero coletazos de aquel mundo. Sí, yo creo que la pertinencia, ¿verdad? Y yo no supongo que usted lo ignora, ni mucho menos, pero que aplique en general, porque yo cuando empecé a leerlo, decía, bueno, pero es que nosotros, es algo que yo he comentado en otras ocasiones, o sea, vivimos en tiempos de oscuridad, de oscurantismo, ¿verdad? Hay tantas otras nuevas formas novedosas de escapismo, de New Age, ¿verdad? De todas estas otras experiencias que evaden tal vez enfrentar los asuntos que hay que enfrentar.
y que un poco uno dice, necesitamos nuevos filósofos, un nuevo siglo de las luces para enfrentar esto. Pero justamente de eso trata el libro, y esa es la otra lectura, es decir, o sea, las élites son necesarias. La palabra élite está mal vista en Occidente. Ahora, la élite la élite es necesaria. La élite siempre ha sido los hombres lúcidos, inteligentes que han abierto caminos, han sido siempre necesarios. Lo son ahora y lo han sido siempre. Lo que pasa, otra cosa es decir que todo el mundo tiene derecho a acceder a la educación, es verdad. Pero una vez está dentro de educación, hay que primar a los brillantes, porque son los que el día de mañana serán políticos, economistas, humanistas. Yo no sé cómo es en Puerto Rico, pero en Estados Unidos y en Europa, cuando un niño es brillante en el colegio se le machaca. O sea, los planes educativos están hechos para destrozar al chico brillante en el colegio. Hay que igualarlo en la mediocridad, porque si destaca está mal visto. Entonces, cuando un niño destaca, todo el sistema está hecho para reducirlo, para oprimirlo y para dejarlo al nivel, al nivel del más mediocre, ¿no? Y eso está produciendo una eliminación, un exterminio de aquellas élites intelectuales que son las que van a tirar, las que hacen falta que tiren después del carro de la vida, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan necesario, insisto, el maestro. Como el maestro creo que es la única esperanza de solución para la humanidad, es educación y cultura. Por ahí pasa todo. Y el maestro es quien en el colegio, con esos niños, es quien va sembrando quien va abriendo las puertas para que esas élites, en el sentido positivo de la palabra, puedan un día hacer mejor el mundo. Y un último comentario, y luego paso a Jaime. La otra impresión que me dio, sí, un poquito ingeniosa mientras cuando lo leía, bueno, pues sí, Pérez Reverte lleva desde el 2003 formando parte de la Real Academia Española. Esto es producto de un insider, ¿no? Tenemos a alguien que nos puede contar desde adentro el asunto. Yo soy un académico un poco insumiso. Es decir, sí. Yo hice una académica, entonces, bueno, hay cosas de la academia que no acepto. Por ejemplo, cuando la academia eliminó o recomendó eliminar las tildes en los pronominales del este, ese, aquel, aquella, o el solo, o el guión, tal, yo me negué en la academia y mis editores tienen instrucciones, ahí está la prueba, de que este libro no respeta las normas de la academia en cuanto a tildes. No, porque eso es una... Pero digamos que estoy muy orgulloso de estar allí. Y bueno, yo no pedí estar en la academia, como saben, uno lo propone, no se presenta uno, y me eligieron, para mi sorpresa me eligieron, y bueno, intento hacer mi trabajo con maestro. Y este libro en realidad es también un reconocimiento a la academia, ¿no? Hay una deuda con esos hombres buenos, entonces no había internet. Hacer diccionarios entonces, ¿no? A base de leer y de fichas, y esos hombres además sin recursos, gente mayor, venerables, sabios, humanistas, traductores de latín, del griego, literatos, gente buena que quería hacer mejor el mundo, que pensaban que con la cultura el mundo se hace mejor, que haciendo un diccionario, una gramática, una ortografía, bueno, y aquí estamos todos hablando en un español, que justamente es esa ortografía y ese diccionario lo que lo hacen posible, ¿no? Entonces yo creo que merecían un homenaje esos abuelos académicos, digamos, predecesores o antecesores nuestros. Así que por eso este libro lo dediqué a ellos, ¿no? Muy bien. Habla de las fuerzas oscuras, ¿no? Que obviamente en el libro pues hay un conflicto obvio entre las fuerzas oscuras y las de la luz. Pero entiendo pues, que ese conflicto sigue, ¿no? Y usted habla del valor de la cultura para transformar, para humanizar, ¿no? Y ha como que insinuado algunas de esas fuerzas oscuras que hay por ahí, ¿no? Y mencionó, por ejemplo, un sistema educativo que promueve la mediocridad. Sin duda. ¿Puede hablar un poco más sobre donde usted ve que esas fuerzas realmente están amenazando? Hay dos tipos, desde mi punto de vista, esto es opinión personal, yo no soy un sociólogo, puedo estar equivocado, pero yo veo el mundo, ya que me preguntan, pues bueno, pues yo contesto, yo veo el mundo así. O sea, hay dos amenazas, digamos. Una es la fuerza oscura tradicional, los poderes ultraconservadores, la iglesia más reaccionaria, una iglesia absolutamente progresista, pero una iglesia reaccionaria, digamos los mecanismos más, pues, las finanzas, en fin, lo que es la parte que tradicionalmente ha sido la parte, digamos, represora, retrógrada, inmovilista, conservadora y derechista en el sentido negativo de la palabra de la sociedad. Pero hay también otra amenaza, que es el buenismo estúpido. Es lo políticamente correcto elevado a norma, a dictadura.
decir, hace un momento hablaba con unos amigos y decía, bueno, es que yo cuando era joven, yo fui reportero 21 años en países en guerra y vi la maldad de verdad del ser humano y vi cosas, pues El Salvador, Nicaragua, los Balcanes, el Líbano, sí. Angola, África, viví todo ese mundo. Y yo antes pensaba que el peor mal del mundo era la maldad, ¿no? Los malos. Pero con los años he descubierto que no. Lo peor mal del mundo es la estupidez. Porque un malo se puede negociar. Bueno, oye, eres malo, pero eres listo. Bueno, mira, tal, conviene, vamos a entendernos, tal, bueno. Y el malo, pues como a veces es inteligente o a menudo es inteligente, bueno, pues el malo se puede adaptar y se puede negociar. Pero un estúpido, por bueno que sea, jamás se puede convencer de nada. Entonces, cuando clichés fáciles, elementales de lo políticamente correcto, tal, niños y niñas, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de bueno, y eso es una anécdota menor, hay cosas mucho más graves y serias, ¿no? Se adueña y se convierte, y entonces la gente razonable tiene miedo de expresarse con normalidad porque teme ser masacrada por los sacerdotes de lo políticamente correcto, que han sustituido a los otros sacerdotes. Ahora los sacerdotes no llevan sotana, esos de la cruz y tal, ahora llevan otro tipo de emblemas sociales, ¿no? Entonces, bueno, entonces la misma sociedad poco a poco se va acoquinando, se va plegando, se va acobardando ante la presión omnipresente de todo aquello. No, es que tal, es que si fumas en un parque, el niño que pasa jugando a lo lejos se puede envenenar. Es que si matas a una ternera para comer, eso es, estás haciendo es casi un asesinato para dar un ser vivo. Ese tipo de cosas que se van extendiendo. Entonces, claro, cuando lo políticamente incorrecto se alía con la estupidez, el efecto es devastador. Entonces, hay una parte, digamos, evidentemente razonable de lo políticamente correcto que debe ser, que es cualquier persona sensata la asume, pero hay una parte irracional que está siendo jaleada y saludada con entusiasmo por masas de imbéciles. Y entonces, al final, pasamos de la dictadura de los retrógrados a la dictadura de los bobos. Y Internet es la herramienta que mejor difunde la estupidez. Internet es donde la estupidez se manifiesta con mayor... cualquier tontería que es jaleada y es apoyada y es retuiteada por una masa se convierte en verdad, en principio y eso es muy grave, ¿no? Y vuelvo al principio. Frente a eso, perdónme el discurso, pero bueno, pues no. Es que me han preguntado en la conferencia, es casi una conferencia. Frente a eso, el único mecanismo de salvación es los hombres lúcidos, la gente que educa a niños en la sensatez, en el sentido común, en la cultura, en la memoria, en el saber quién es, de dónde vienen. Entonces, por eso esa necesidad que tenemos de maestros, ¿no? El maestro es una profesión, la profesión mejor pagada, más cuidada, más exigente a la hora de seleccionar quiénes iban a ser maestros. Tiene que haber unos exámenes durísimos para ser maestro y después que fueran seres privilegiados en la sociedad porque son nuestra única esperanza. Sin buenos maestros, sin hombres buenos, educando generaciones de jóvenes para el futuro, estamos perdidos. Así lo veo yo. Bueno, nosotros tenemos aquí miembros de la audiencia que tal vez quieran compartir con nosotros y quieran hacer alguna pregunta a nuestra invitada. Aquí hay un micrófono si alguien quiere aprovechar el momento. Y pues... Y si no, sigo yo solo con mi conferencia aquí, autoconferencia. ¿Pregunta? Vale. Bueno, pues, los he dejado sin palabras. No vamos a forzar, claro. No, eso que usted comenta también me recordó este concepto de Hannah Arendt de la banalidad del mal. Porque entonces entre tantos tontos útiles, gente que sí tiene cabeza, gente que sí tiene intenciones, y cuando son malas intenciones, pueden aprovecharse muy fácilmente de... Claro. Es que un tonto inculto es facilísimo de manipular. O sea, entonces, claro, como cada vez somos más incultos, cada vez somos más tontos, pues cada vez somos más manipulables. Entonces resulta que la sociedad occidental, o sea, Platón, Aristóteles, Dante, Virgilio, Kant, Hume, Locke, Voltaire, han muerto, están desapareciendo. Ya no existen, ya no son vitaminas que nos permitan sobrevivir. Ahora es el manipulador, el que sabe que es fácil, que es un público fácil, es el que esté. Entonces, claro, cualquier grupo social es ahora fácilmente manipulable con 4 consignas baratas, con 4 tweets de internet, con 4 cosas de Facebook, con 4 titulares de telediario, ya es posible. Se convierte en viral, entonces bueno, y como los sensatos callan por miedo a la represión social, a la sanción social de las redes, pues
Claro, los malos, los malvados, entre comillas, que llamémoslo como queramos, son los dueños campean a sus anchas por el territorio. Entonces eso es lo preocupante, ¿no? Que cada vez las voces buenas tienen más miedo a expresarse. Habla del valor del maestro, ¿no? Y entiendo que pronto va a salir un nuevo libro suyo sobre el tema de la Guerra Civil Española. Sí, cierto, sale dentro de una semana. Para jóvenes, sí. ¿no? Háblanos un poco sobre ese proyecto. Bueno, ocurrió porque eso forma parte de esto también, en realidad es el mismo discurso. En España la guerra civil ha sido un hecho dramático y traumático, ¿no? Que todavía hoy se tiene heridas abiertas y demás, porque el franquismo, en vez de reconciliar, lo que hizo fue mantener la brecha abierta. Entonces, bueno, pues... Pero en ese mundo de lo políticamente correcto, la guerra civil tiene mala prensa. Es decir, entonces... Pero se procura que los niños, los jóvenes no la conozcan. Bueno, olvidemos y no. Olvidar es muy malo, porque olvidando se olvidan las lecciones también. Si uno olvida la tragedia, olvida la lección de la tragedia. Entonces se está borrando de la memoria de los chicos, en las generaciones nuevas, de los jóvenes también, la Guerra Civil Española. El otro día, Antonio Machado, el poeta español, que tuvo que huir de España al terminar la guerra y murió de pena y de frío y de miseria y soledad en Francia, por la guerra civil, en los libros de texto, el otro día viendo un libro de texto, dice: Antonio Machado fue un poeta que de mayor fue a Francia donde murió, y no menciona para nada la guerra. Entonces, ese edulcoramiento de la memoria, ¿no? Ese escamotear a los jóvenes los elementos dramáticos, trágicos, que al mismo tiempo educan y permiten aprender lecciones terribles y lecciones útiles de la historia, está creando generaciones de chicos sin memoria ninguna. Entonces, he escrito una historia de la guerra civil ilustrada para jóvenes, para recordarles que la guerra civil fue una guerra civil, no una guerra civil de buenos y malos, porque yo en la guerra civil he vivido muchas y nunca... Hombre, hay causas legítimas y ilegítimas, pero eso de buenos y malos es muy relativo. La guerra civil fue una tragedia en la que hubo familias partidas, odios entre hermanos, gente que se vio obligada por las circunstancias a ser de una cosa o de otra. Entonces, para explicar ese complejo mundo que no es tan simple como están zanjándolo, he escrito ese libro, es un libro un tipo manual, contando que la guerra civil fue una tragedia y explicando por qué y cómo fue. Se publicará ahora dentro de 10 días, me parece. Claro, pues yo le felicito el gesto, porque es un gesto que hace eco de la serie La Triste, que era una forma también de volver a traer al presente la importancia del siglo de oro y esa riqueza para la juventud. Pero volviendo a eso, iba a decir, imaginen que en Estados Unidos se hubiese borrado la guerra de secesión americana de la memoria. No hablemos, como fue una guerra terrible, no olvidémosla. No existe. Y que ahora los libros no existieran. Pues es lo mismo, lo que han hecho en España con la guerra civil. Pero lo otro era La Triste. Ah, sí. No, es que yo creo que en mis libros, hay una parte de mis libros que intento que sea didáctica. No porque yo sea profesor ni tenga más conocimiento que otros, es que no lo hacen, otros no lo hacen, ¿no? Entonces, en España el siglo de oro, en el siglo de oro pasó una cosa muy, muy interesante en España, que es que se pasó en el franquismo, decir que era España conquistadora, civilizadora, España tal, España los tercios, dueña del mundo, se pasó a lo contrario, decir, no, España éramos todos muy malos, éramos todos muy genocidas, muy tal, o sea, flagelarnos con la leyenda negra que los anglosajones, que eran nuestros enemigos en aquel momento, difundieron por el mundo cuando ellos hacían esas cosas, y peores también a la hora de... En Estados Unidos, por ejemplo, ¿dónde hay más indios? ¿En América del Norte o en América del Sur? Bueno, pues eso, ¿no? Bueno, y tantas otras cosas. Entonces yo quise hacer un libro, un personaje a La Triste, donde se vieran luz y sombra, o sea, lo bueno y lo malo, la España de Quevedo, de Lope de Calderón, y también la España de la Inquisición, de las hogueras de la Inquisición, de la represión, o sea, contando eso, ¿no? Entonces, bueno, es, digamos, un intento didáctico para que los jóvenes, a través de un personaje de aventuras, y un espadachín mercenario, oscuro, con una memoria turbia del siglo XVII, pues que los jóvenes, leyendo esos libros, se acercaran un poco a la parte oscura y a la parte luminosa de lo que es la historia de España con la historia de cada país. Claro, bueno, pues no queremos abusar mucho más del tiempo del caballero que nos acompaña, así que queremos recomendar nuevamente su último trabajo, Hombres Buenos. Agradecemos a un hombre bueno, al autor Arturo Pérez Reverte, por habernos acompañado. Bueno, es relativo, pero bueno. Al doctor Jaime Parch, otro hombre bueno más, por siempre acompañarnos aquí, a la audiencia que ha sido cita hoy, y nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Muchas gracias a todos. Antes que lo vacune, que me puede dedicar el libro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien del show?